Hola, hola, muy buenos días, mis amados. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a estar ubicando una palabra en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 33. Y vamos a hablar sobre el tema, gloria a Dios, aleluya. El Señor traerá sanidad. El Señor traerá sanidad. Vamos a hablar específicamente de nuestra nación. Amén. El Señor, estamos convencidos de que Dios traerá una respuesta y Dios traerá sanidad a nuestra nación. En estos días se ha hablado mucho acerca del rol de la iglesia, acerca de que nuestro papel es orar, ayunar, interceder. Estamos entrando en un tiempo de 40 días de ayuno, ¿verdad? Nos unimos a ese mismo sentir, amén, de humillarnos delante de la presencia del Señor para que Dios haga algo. Dios ya ha establecido la respuesta desde el cielo. Solo que nosotros como pueblo debemos ser entendidos en buscar esa presencia, en humillarnos, en orar, para que las guerras espirituales, para todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, nosotros podamos abrir los ojos y orar direccionados. Es muy importante, le clamaba yo en esta mañana al Señor: Señor, direcciona mi oración, pon las palabras correctas en mi boca, porque muchas veces oramos sin entendimiento. Entonces es necesario que el Señor traiga memoria, traiga nuestro pensamiento, las palabras correctas, el modo correcto en que nosotros debemos orar. Pero en el tiempo de ayuno, en el tiempo el Señor va a ir mostrando, el Señor va a ir alineando nuestra oración a sus deseos. Y estoy convencida de que el tiempo de ayuno nos va a servir no solamente para nuestra nación. Gloria a Dios, aleluya. Decía una pastora en estos días cuando nos reuníamos, decía: va a llegar un tiempo en que el que no le gustaba ayunar, el que estaba flojo para ayunar, lo va a tener que hacer. Y es así. Dios está estableciendo una necesidad y nosotros la tomamos, ¿verdad? No solamente lo hacemos por eso, estoy convencida también de que el Señor va a limpiar áreas de nuestra vida. Eso es lo que va a comenzar a hacer el Señor en su iglesia, a limpiar las áreas, a romper las cadenas, para de verdad luego hacer algo en esa constante humillación, en ese sacrificio que vamos a hacer. El Señor se va a glorificar. Amén. Bueno, vamos a leer, a compartir una palabra que habló a mi vida durante estos días, que está en Jeremías 33, y leo la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor traerá sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor va a traer sanidad? No solamente a nuestras vidas, sino a los pueblos. Amén. El Señor traerá sanidad a Venezuela. Yo lo creo así. Entonces vamos a leer acá en Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Amén. ¿Cuántos saben que Jehová es su nombre? Amén. Muchos van a conocer a Dios. Estoy completamente segura. Muchos van a saber quién es Dios desde Venezuela, estando en Venezuela. ¿Quién es Dios? Muchos van a conocer quién es el Dios verdadero. Y luego dice, para afirmarla, Jehová es su nombre. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. En el 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Vamos a leerlo hasta acá, hasta el 7. Y luego nos vamos a concentrar en unos puntos en el 14, el 15 y el 16. Amén. De este mismo capítulo 33. Gloria al Señor, aleluya. Le damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido en este tiempo levantarnos como antorchas encendidas. Amén. Eso debe ser la iglesia. Una luz en medio de las tinieblas. Una búsqueda incesante para decirle al otro, no, las cosas no están perdidas. Hay un Dios sanador, hay un Dios que está restaurando. Amén. Las palabras que dirigía el profeta Jeremías eran transmitidas por Dios. Ciertamente, Dios le habló en un momento de adversidad, en un momento en que él estaba pasando las consecuencias de ese cautiverio. Él estaba en la cárcel, él no estaba hablando cómodamente desde su casa, como quizás muchos hoy lo podemos hacer. Él estaba hablando desde una cárcel. En el momento en que él estaba en la oscuridad, sumido allí en la cárcel, escondido, ¿verdad? Dios le dirige estas palabras. Eran transmitidas por Dios en momentos de encarcelamiento. Pero tenemos que saber que Dios le estaba hablando a Jeremías en un proceso específico y en un tiempo específico. Y sabemos muy bien que le estaba hablando por el pueblo de Judá. Le estaba hablando por el pueblo de Judá que estaba pasando por un tiempo de cautiverio. Entonces Dios le habla al profeta Jeremías y le da una instrucción, le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego le habla de una sanidad, de una restauración. Pero antes me llama la atención todo esto. Él estaba pasando por un proceso de cárcel, de encarcelamiento, y estaba viendo cómo su pueblo estaba en cautiverio. Quizás, aunque podamos decir, ¿verdad?, que esta palabra está dirigida a un tiempo y a un lugar específico, como lo es la tierra, ¿verdad?, de Judá y de Israel, que en ese momento estaba pasando por cautiverio. Hoy en día las podemos retomar para nuestra nación y decir que a pesar de la adversidad, a pesar del cautiverio, a pesar de que puedan haber momentos de desolación, porque vale la pena destacar que nuestro país ha vivido por etapas de transición bien fuertes. Nosotros vinimos de revuelta, de quizás de momentos de escasez, de hambre, de duras pruebas a nivel de las finanzas, de lo económico, revueltas a nivel de lo político. O sea, el país ha estado convulsionado, ha estado pasando por diferentes procesos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que los pueblos a nivel de la Biblia siempre eran llevados a procesos de cautividad y a procesos de juicio, eran llevados a cautiverio por otros pueblos cuando entraban en la nación cosas que a Dios no le agradaban. Esto ya yo lo comenté en previos videos, de que nuestra nación está pasando por un proceso en el que abrimos puertas, abrimos brechas, y esas puertas y esas brechas de idolatría, de decir consignas que no eran agradables al Señor, pero que el libro de Oseas, creo que capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento hizo que se abrieran brechas en nuestro país de idolatría, que se abrieran brechas que no eran agradables, que de alguna manera se está viviendo las consecuencias de ese cautiverio. Entonces, esos procesos de desolación, de hambre, de adversidad, se han vivido durante nuestro país, pero hoy el Señor nos habla a través de esta palabra, ¿verdad? Y me decía a mí que Dios da una promesa a Jeremías en medio
de este problema. Él veía cómo el pueblo estaba en cautiverio. Él estaba pasando por una situación quizás similar a la que usted y yo estamos pasando en estos momentos de duda. Él dudó por un momento de cuáles eran los planes de Dios. ¿Por qué está pasando todo esto? Y a pesar de que era un hombre usado de Dios y que estaba pasando por el encierro, por el cautiverio, como usted y como yo, dudó y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué mi pueblo entra en cautiverio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y el Señor le responde, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, el Señor va a mostrar. ¿Cuántos lo creen? El Señor va a abrir los ojos espirituales de su pueblo, de su iglesia, para que podamos clamar direccionados, para que podamos usar las palabras adecuadas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, el Señor le estaba diciendo, ten paz. Ten paz. ¿A quién debes ir? A mí. Porque soy yo el que conoce todas las respuestas. Nosotros como seres humanos a veces nos cargamos y decimos, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Pero por qué ocurre lo otro? Pero el Señor da la respuesta. Él dice, en la dirección correcta es clamar a mí. Porque yo soy el que voy a responder, yo soy el que traigo la respuesta. Y después nos habla de una forma futura, una promesa hermosa de restauración en la que dice, y yo traeré medicina y abundancia de paz y de verdad. Pero me llama la atención, ¿verdad? Dice en el 7, dice, y he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Para que Dios pueda glorificarse, tiene que haber un proceso de sanidad. Amén. Tiene que haber un proceso de sanidad en nuestra tierra, específicamente lo vamos a asociar con nuestra nación. Amén. Para que Él traiga ese proceso de sanidad, quiere decir que nuestro pueblo está enfermo. Dios me ha estado direccionando en oración a orar por una limpieza y a orar por una sanidad. Y si Dios nos está llevando como pueblo a hablar de sanidad y a hablar de limpieza, es porque hay un cuerpo que está enfermo. Es porque hay un proceso que está pasando en nuestra nación en donde las condiciones no son las óptimas y no son las más sanas. Amén. Pero quiero hablarte de que generalmente los procesos de sanidad son dolorosos. Hay alguien que ha visto o ha tenido la oportunidad de cuidar a una persona que está enferma. Por ejemplo, una persona enferma de cáncer, una persona enferma de alguna enfermedad, ¿verdad? En la que es notable que el cuerpo se comience a deteriorar o comience a adquirir rasgos físicos que quizás hablen de esa enfermedad, se manifiesten los síntomas de esa enfermedad o las consecuencias del tratamiento de la misma. Entonces, a través de ese proceso de enfermedad, el proceso de sanidad involucra dolor. Porque, por ejemplo, para que una ave para que pueda resurgir, pierde el pelaje, pierde el cabello, pierde la vistosidad. Así muchas veces sucede con un cuerpo cuando se enferma. Y para que reciba sanidad, tiene que pasar por un proceso de dolor. Tiene que pasar por un proceso en el que a través de la curación, a través de la renovación de ese cuerpo, se hallen signos de que algo está haciendo, de que algo se está trabajando. Hay enfermos que toman las cosas con un positivismo sano, con optimismo, ¿verdad? Hoy en día el Señor nos está poniendo este panorama en nuestro país. Es lo visible que tenemos. Lo visible es el panorama que tenemos a nuestro alrededor. Pero tú y yo podemos tomar dos actitudes muy distintas. La actitud de aquel que se deprime, que se frustra, que le duele su país, pero que
simplemente no hace nada o hace algo o toma esas emociones de frustración, de pesimismo, de odio y hace con su fuerza. Y hoy podemos tener una actitud de aquel que cree en el Señor, que clama a Él y sabe que en Él está la solución y que en Él está la sanidad. Y que el Señor en su trono está al control. Él no ha perdido el control de nuestra nación. Él tiene el control absoluto de toda la tierra. Ayer leí una palabra que, wow, hizo estremecer mi vida y me hizo pensar en la protección tan grande, tan especial, tan amorosa que tiene Dios por sus hijos. En el Salmo 91 que dice que Él coloca los ángeles para llevarnos en las manos y que esa protección de los ángeles que nos llevan en sus manos no nos deja tropezar con las piedras. Entonces imagínense si Dios hace eso con sus hijos, de utilizar ángeles para llevarnos en sus manos cuando salimos, cuando estamos allí, para no tropezar. No solamente cuando salimos, acá mismo, en cualquier lugar, los ángeles nos están llevando sobre sus manos. Imagínense qué bella esa palabra. Cuánto no más a esta nación, cuánto no más a un pueblo que se ha unido a clamar, a orar, a ayunar. Entonces la promesa del Señor es de restauración. Luego Dios le habla a Jeremías de una restauración. Jeremías se hizo una pregunta: ¿por qué estaba Dios permitiendo el cautiverio de Judá? ¿Por qué estaba el Señor llevando a Judá al cautiverio? Y hoy nosotros nos podemos trasladar a hacernos una pregunta similar: ¿por qué el Señor está permitiendo todo este proceso en nuestro país, Venezuela? El Señor muchas veces no nos va a llevar a entender lo que Dios hace, pero nos muestra a través de promesas futuras lo que Él hará. Hombres en la Biblia se hicieron preguntas, cuestionaron la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jonás: ¿por qué yo tengo que predicarle a un pueblo que no se arrepiente si tú eres misericordioso? Él se hizo esa pregunta y fue terco y no cumplió la voluntad del Señor. El Señor le dijo: como quieras lo vas a cumplir. Y muchas veces nosotros nos cuestionamos, pero como quiera Dios va a hacer su voluntad. Como quiera Dios va a cumplir su propósito en esta nación, ¿verdad? Entonces, ese nuevo pacto del cual se habla en Jeremías es un pacto de restauración, es un pacto de sanidad. Y me llama la atención que dice en futuro: he aquí yo traeré medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es decir, que esa promesa no es para el tiempo en el que se está pasando el cautiverio. El Señor habla a futuro y habla a futuro del pueblo de Judá, y hoy podemos tomar esa promesa para el pueblo de Venezuela y decir que Él va a traer medicina, que Él va a traer sanidad, que Él va a revelar la abundancia de paz y de verdad. También en los versículos 14 y 15 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Aleluya. Y hará juicio y justicia en la tierra. En el 16 dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Aquí hay un rol importante de la iglesia, a pesar de que no lo veamos así, ¿verdad? El Señor estaba hablando a un tiempo preciso a Jeremías durante el cautiverio de Judá. Pero el Señor le revela el porvenir, le dice: he aquí que vienen días en que yo confirmaré la palabra. He aquí que vienen días en que yo levantaré a la iglesia de Venezuela. He aquí que vienen días en que yo estableceré un avivamiento del evangelio en Venezuela. He aquí que vienen días en que yo
como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, tendré que salir y llevar las buenas nuevas del evangelio a las personas que no conocen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se establecen en este compromiso? Porque dice, he aquí que yo confirmaré mi buena palabra que he hablado a la casa de Israel. ¿Cuánto tiempo el Señor nos tiene hablando? Muchas veces estamos llenos de la presencia de Dios sin compartir esa palabra de Dios. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. El Señor está clamando por justicia y por ese renuevo de justicia y de sanidad a nuestra tierra. Él va a establecer una justicia verdadera, una justicia de salvación. Cuando hay un proceso de sanidad, me llama la atención